No sé si lo ven. ¿Estamos? Hola. Sí se ve Sí se todo. ve, doctor. Bueno, vamos a empezar. Bueno, buenas tardes, chicos. Disculpen el retraso, un problemita técnico aquí con me parece que era la señal. Así que si no hay ningún inconveniente, vamos a empezar esta clase magistral de shock cardiogénico. ¿Ah? Bueno, buenas tardes. Bueno, hablar de shock cardiogénico es hablar de una de las causas de shock en general. El shock cardiogénico obviamente es fácil de interpretar ya que se trata de dos componentes, ¿no? Uno, que se trata de una expresión clínicamente bien descrita, que es el shock, y otro que es de origen cardiogénico, ¿no? Entonces, nos vamos a centrar básicamente en la clasificación de shock de todas las que existen como causales de esta entidad. Y sabemos que el shock cardiogénico representa el 80% de todas las causas de shock. Obviamente esto es un escenario diferente al que estamos viviendo hoy en día, porque hoy en día, con todas las muertes que se están ocasionando producto de COVID, probablemente ahí también haya una incidencia incrementada de este tipo de shock, ¿no? Pero en general, el shock cardiogénico representa la gran parte de las causas de shock que existen en los pacientes. El 80% son de origen cardiogénico. Sabemos que el 5 al 10% de los infartos se complican con shock cardiogénico. La tasa de mortalidad del shock cardiogénico es muy alta y varía en un rango muy grande. Algunos documentan 25% en hospitales de alta complejidad y en otros lugares, como podría ser nuestro escenario, la mortalidad, la tasa de mortalidad es del 50%. Y eso pues refleja que esta entidad está muy ligada a la complejidad en la que se le va a enfrentar a esta patología. Si nosotros tenemos un arsenal terapéutico complejo, un manejo especializado de esta entidad, nuestra tasa de mortalidad va a disminuir. Pero si estamos frente en un escenario en donde no tenemos los recursos suficientes, esta tasa de mortalidad va a ser muy, muy alta. Realmente hablar de 50% en cardiología como tasa de mortalidad es una cifra pues exorbitante, ¿no? Quiere decir que de 2 pacientes uno se va a morir, quiere decir que eso es mucho para la estadística en cardiología. A pesar de que, incluso a pesar entonces de que hay un porcentaje de pacientes que se va a recuperar del shock, muchos van a tener reingresos hospitalarios, sea por falla cardíaca o sea por infarto recurrente, aproximadamente un 18 al 20%. Quiere decir que si sumamos al 50% de pacientes sobrevivientes, a lo largo de un año, probablemente el 70-80% de los pacientes que han tenido un shock cardiogénico han muerto. Entonces, eso significa, pues, abusivamente grande, una tasa abusivamente grande de esta entidad. Por lo que se hace muy importante y sensible el conocer todo lo que respecta a su componente fisiopatogénico de esta enfermedad para poder así entender un poquito mejor y tratarlo de una manera un poco más adecuada y no tener estas escalofriantes cifras de mortalidad que se presentan en los pacientes de shock cardiogénico. Sabemos que un infarto que involucra el 40% de la extensión del corazón, ¿no?, que podría ser una área casi de la mitad del tejido cardíaco, ¿no?, de la extensión del tejido cardíaco, es suficiente para provocar un shock cardiogénico. Es por esta razón que
los infartos que se ocasionan en la arteria coronaria izquierda y sobre todo en el tronco de la coronaria izquierda, del cual nacen dos arterias que son la descendente anterior y la circunfleja y que irrigan una gran parte del territorio miocárdico, aproximadamente un 60%, son pues dentro de las principales causas de shock cardiogénico. Eso no quiere decir que algún infarto pequeño también puede ocasionar un shock cardiogénico. Claro, en el caso de que haya un corazón que ya viene deteriorado antiguamente por alguna otra patología cardíaca, de tal forma que un pequeño infarto es como la gota que rebalsa el vaso y genera un shock cardiogénico mucho mayor, ¿no? O un shock cardiogénico. En ese escenario, infartos pequeños también pueden ocasionar un shock cardiogénico, ¿no? Otra, otro ejemplo, un shock pequeño es un infarto de cara inferior. Pequeño el infarto, pero como complicación produjo una ruptura de la pared del miocardio o una ruptura de los músculos papilares y ocasionó una insuficiencia mitral severa aguda. Y esto obviamente sobrelleva a un shock cardiogénico también, de origen cardiogénico. Entonces vemos cómo un infarto pequeño, no necesariamente un infarto grande que abarca una extensión de 40% o más del territorio del corazón, ocasiona un shock. No, también infartos pequeños pueden ocasionar un shock cardiogénico. Entonces, ¿por qué hablamos de los infartos, básicamente, ¿no? Como causal del shock cardiogénico? Porque el 81% de shock de naturaleza cardiogénica es ocasionado por los infartos agudos de miocardio. Y eso obviamente tiene correlación con la estadística que el infarto de miocardio es la principal causa de morbimortalidad mundial en el mundo y nuestro país pues no escapa a esa estadística. El infarto agudo de miocardio es la principal causa de morbimortalidad a nivel mundial. Por esa razón que el infarto ocasiona la principal causa de las causas de shock cardiogénico en general, el infarto es la principal causa. Después están las otras causas de origen cardiogénico, como son las valvulares, las pericárdicas, las miocardiopatías, etcétera, que ya lo vamos a ir conociendo también como causales de shock cardiogénico, pero que ocupan un lugar menor en esta estadística. Entonces, ¿cómo se define en términos generales shock cardiogénico? Bueno, shock cardiogénico en general, digo en general porque esto tiene muchas observaciones y muchas, sobre todo ha sido muy desglosado este esquema conceptual de shock cardiogénico. Por eso digo que en términos generales, shock cardiogénico se define como el estado de bajo gasto cardíaco que ocasiona hipoperfusión e hipoxia en diferentes órganos. La inestabilidad hemodinámica cardíaca aguda puede resultar de trastornos que deterioran la función del miocardio, las válvulas, el sistema de conducción o el pericardio, ya sea en forma aislada o conjuntamente. Bueno, obviamente el concepto de shock cardiogénico ha ido siendo un poco diferente según distintas escuelas que han ido describiendo esta entidad, ¿no? Es así que, como ustedes pueden ver en el estudio Shock Trial, los criterios para shock cardiogénico que han sido descritos son una presión arterial sistólica menos de 90 milímetros de mercurio, ¿no? Por más de 30 minutos con soportes de vasopresores,
acompañándose o una evidencia de daños de órganos, o también se han valorado criterios hemodinámicos, ¿no? Como un índice cardíaco menos de 2.2 y una presión capilar pulmonar enclavada más de 15. Y así otras escuelas han ido, como ustedes pueden ver, el estudio, el Trials, YAP, SOAP, o la de la Sociedad Europea de Cardiología, Sociedad de Falla Cardíaca, según las guías de falla cardíaca, o del Instituto Nacional de Salud, ¿no? También ha ido describiendo ha ido describiendo cómo deberíamos nosotros, parámetros que deberíamos tener nosotros para identificar un shock cardiogénico. Que básicamente, en términos generales, se concentran en esta definición. Cuando decimos shock cardiogénico, tenemos dos componentes fundamentales. Por un lado, el gasto cardíaco y por otro lado, la hipoperfusión e hipoxia. Hablamos de bajo gasto cuando la presión arterial sistólica es menos de 90 milímetros de mercurio por más de 30 minutos, o sea, persistente, a pesar del uso de fármacos y o soporte mecánico para mantener esa presión, ¿no? Ese es el primer componente de la definición de shock cardiogénico, bajo gasto, ¿no? Esos son los parámetros y ahí nos ponen como un agregado que dice que a pesar del que dice que el uso de fármacos y soporte mecánico deben ser necesarios para mantener esa presión. Entonces, esa entidad es el primer componente para poder describir shock cardiogénico. El segundo componente es hipoperfusión e hipoxia. ¿Cómo definimos una hipoperfusión e hipoxia? Y lo definimos básicamente por entidades que están plenamente caracterizadas para el diagnóstico de shock cardiogénico, en este caso. Una diuresis menos de 30 litros por hora, las extremidades frías, estados de alteración mental, un lactato sérico más de 2 milimol por litro, un índice cardíaco menos de 2 litros por minuto por metro cuadrado y una presión capilar pulmonar enclavada de más de 15 milímetros de mercurio. Entonces, como ustedes pueden ver, las distintas sociedades que han ido describiendo el concepto de shock cardiogénico, básicamente han considerado estos dos componentes para su definición: bajo gasto e hipoperfusión e hipoxia. Obviamente, cada uno ha ido describiendo distintas variables. Algunos han considerado la diuresis, otros el estado mental, otros el laboratorio como el lactato sérico, otros parámetros dinámicos como el índice cardíaco o la presión capilar pulmonar enclavada. Bueno, esto es en general una descripción del shock cardiogénico, en general. Digo en general porque últimamente, gracias a los estudios del Shock Trial, han ido describiéndose entidades que salen de ese concepto, de ese componente conceptual que hemos descrito como shock cardiogénico. Porque vieron que algunos pacientes con shock cardiogénico tenían algunas características de ese componente, pero otras no, ¿no? Ejemplo, había shock cardiogénico con presiones arteriales por encima de 90 milímetros de mercurio. Sin embargo, el paciente tenía signos clínicos, incluso laboratoriales, de shock cardiogénico. Entonces, ahí es donde surge el concepto del estado, ¿no? del estatus volumétrico, del estado volumétrico y la circulación periférica, para complicarnos un poquito más sobre
el entendimiento de esta entidad de shock cardiogénico. Un shock cardiogénico clásico, ¿no? Es lo que nosotros habíamos, a ver, voy a ver si lo puedo. Bueno, quería ver si puedo usar el puntero, pero me parece que no. Pero bueno, un shock cardiogénico clásico es el que ustedes pueden ver en este cuadro. Este es un cuadro que últimamente se ha ido desarrollando para conocer un poquito más el estado de shock de los pacientes, ¿no? ¿Y qué parámetros se han considerado en estos tipos de shock? Y bueno, se han considerado fundamentalmente primero cuál es el estado volumétrico del paciente, si el paciente se encuentra húmedo o si el paciente se encuentra seco, ¿no? Húmedo significa obviamente que está acumulando líquido, que puede ser a nivel pulmonar con la presencia de crepitantes o un edema agudo de pulmón. Y obviamente en contraposición a eso podría ser un estado volumétrico seco, donde no hay signos clínicos de acumulación de líquido, no hay crépitos, no hay edemas, este es un paciente seco. Y por otro lado, el otro componente para poder hacer esta clasificación de los tipos de shock es la circulación periférica. ¿Y cómo podemos clasificar esa circulación periférica? Lo clasificamos según si el paciente se encuentra frío o caliente, ¿no? Ustedes saben perfectamente que la temperatura es regulada principalmente por los vasos periféricos, por los capilares periféricos, ¿no? De acuerdo a eso, si hay una vasodilatación periférica exagerada, un paciente se encuentra caliente, típico de los pacientes que tienen fiebre, sepsis. Y si hay en su contraproposición, hay una vasoconstricción periférica importante, el paciente se encuentra más bien frío, ¿no? Una vasoconstricción, se encuentra frío, pálido. Entonces, para poder entender un poquito los tipos de shock, se han considerado estas variables, ¿no? El estado volumétrico y la circulación periférica. De acuerdo a estas consideraciones, un paciente puede tener estos cuatro tipos de shock, ¿no? Un paciente puede estar frío y húmedo, o puede estar frío y seco, o puede estar caliente y húmedo, o puede estar caliente y seco, ¿no? Y son los tipos de shock que se han ido últimamente conociendo y desglosándoselos un poquito mejor, ¿no? Vamos por el primer componente, el paciente frío y húmedo. Paciente frío húmedo es el típico paciente con shock cardiogénico. Es el que clásicamente se circunscribe al concepto que hemos realizado al principio del shock cardiogénico, en donde el paciente tiene un bajo gasto cardíaco, como ustedes ven, índice cardíaco bajo, la resistencia vascular sistémica está aumentada, es decir, hay una vasoconstricción periférica, por eso el paciente está frío, y hay un incremento en la presión de Wedge, ¿no? Que es la presión capilar pulmonar enclavada. Y ese aumento de la presión capilar pulmonar enclavada genera, obviamente, crépitos, que pueden en un extremo llegar a un edema agudo de pulmón. Bueno, ese es un paciente con shock clásico y que hoy lo conocemos como el paciente frío e húmedo, ¿no? Frío y húmedo, ¿no?
Posteriormente, tenemos el paciente eubolémico, ¿no? Eubolémico significa un tipo de shock cardiogénico también, pero que el índice cardíaco está disminuido, pero la resistencia vascular sistémica está aumentada, pero la presión capilar pulmonar está normal, ¿no? Está normal. Este tipo de shock eubolémico que inclusive, ¿por qué decimos que es eubolémico? Porque las presiones arteriales se conservan más de 90 milímetros de mercurio, la sistólica, y eso obviamente desafía el esquema conceptual que hemos realizado al principio, que debimos tener un paciente con una presión de menos 90, pues en este tipo de shock eubolémico no es así. La presión arterial se mantiene casi normal o normal, ¿no? Este es el típico shock, por ejemplo, de los pacientes con un infarto del ventrículo derecho. Los pacientes con un infarto del ventrículo derecho y están en shock porque tienen el aumento de la resistencia vascular sistémica que les genera vasoconstricción y clínicamente se traduce por frialdad de los miembros inferiores. La presión capilar o la presión de Wedge o la presión en cuña que conocemos está normal porque el ventrículo izquierdo no ha sido afectado. Entonces es un shock cardiogénico eubolémico. Clínicamente el paciente está frío, pero está seco. Entonces es lo que conocemos como shock frío y seco. Posteriormente tenemos aquí abajo, a la izquierda y abajo de vuestra pantalla, el shock caliente y húmedo. Generalmente este es un shock mixto, ¿no? ¿Por qué mixto? Porque está involucrado un proceso séptico adicional que genera una vasodilatación. Quiere decir que las resistencias vasculares sistémicas están normales, no está en vasoconstricción el paciente o incluso están disminuidas, quiere decir que hay una vasodilatación y eso genera que la piel se encuentre caliente, ¿no? Pero hay un índice cardíaco disminuido, por lo que eso incrementa la presión capilar pulmonar o la presión de Wedge. Y eso obviamente genera crépitos que pueden llevar a un edema agudo de pulmón, por lo que este estado del shock cardiogénico se conoce como caliente y húmedo. Y luego el otro tipo, el cuarto, que algunos incluso no lo consideran como shock cardiogénico, pues no se presenta habitualmente como entidad cardiogénica, es el caliente y seco. El caliente y seco tiene obviamente el índice cardíaco aumentado, ¿no? Quiere decir que la presión arterial está normal, la resistencia vascular sistémica está disminuida, por lo que hay vasodilatación, por eso está caliente el paciente, y la presión capilar pulmonar está normal o incluso disminuida, por eso el paciente está seco. Entonces este es el shock caliente y seco, ¿no? Es el shock por vasodilatación. Bueno, como ustedes pueden ver, esto nos complica, pues, poder circunscribir el shock a una sola entidad, como al principio conceptualmente nos los han ido describiendo distintas sociedades de cardiología, en donde el clásico componente de bajo gasto e hipoperfusión e hipoxia no necesariamente se encuentra presente. Sin embargo, estamos hablando de un paciente con shock cardiogénico. Pero esto ha sido también muy bueno conocer, porque gracias al conocimiento profundo que se está realizando de los distintos tipos de shock, yo voy a poder actuar también de una manera diferente, ¿no? Si en un paciente veo que el índice cardíaco está disminuido,
tendré que aumentarlo. Si en otro paciente la presión capilar pulmonar enclavada aumentada, tengo que hacer los enfoques terapéuticos para disminuir esa presión capilar pulmonar enclavada. Entonces, esta clasificación de mucha utilidad hoy en día es muy importante conocer si el paciente es un caliente húmedo, caliente seco, o un frío húmedo o frío seco. Obviamente, como ustedes pueden ver, esa clasificación tiene su traducción clínica, tiene su traducción, obviamente, en la sintomatología, los signos y síntomas que presentan los pacientes, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí, en este círculo del lado derecho, los pacientes que tienen una falla cardíaca izquierda producto de un infarto que comprometió, ejemplo, el ventrículo izquierdo, básicamente lo que tiene son crepitantes pulmonares, ¿no? Respiración quejosa o dificultosa, el apex o el choque de la punta puede estar desplazado hacia la izquierda, con un soplo incluso cardíaco izquierdo. Bueno, estos son signos de una falla cardíaca típica izquierda. Y un paciente con un clásico shock, ¿no? Que podría ser un paciente húmedo y frío, va a presentar básicamente esta expresión clínica. En cambio, en el lado izquierdo de vuestra pantalla ven un círculo que más bien sugieren una falla del ventrículo derecho. Y una falla del ventrículo derecho clínicamente se manifiesta por tener edema en miembros inferiores, edemas sacros, hepatomegalia, ingurgitación yugular o un murmullo o un soplo en el área más ventricular, ¿no? Esos son signos clínicos que traducen una falla ventricular derecha. Y eso se traduce en un paciente que tiene el gasto cardíaco conservado, por lo que es un paciente seco y más bien es un paciente frío, ¿no? Un paciente frío y seco, ¿no? Hay vasoconstricción periférica, hay signos de hipoperfusión y de órganos, pero el índice cardíaco está conservado, ¿no? Y a eso le llamamos, obviamente, un paciente seco y frío. Entonces, esas expresiones de los tipos de shock tienen que tener su expresión clínica diferente. Y después están, obviamente, los que tienen, incluso para complicar más esto, tienen, obviamente, parte de los dos componentes, ¿no? En una manera mixta de presentación. Muy bien. Decíamos que las causas de shock cardiogénico, que ya sabemos que es la principal causa de shock, descartando hoy en día todas las muertes y shocks que está produciendo el coronavirus, las causas de shock cardiogénico son las principales causas de shock que existen en general. Ustedes saben que hay otros tipos de shock, como son, por ejemplo, el shock hipovolémico, esos que pierden bastante líquidos o desangran. Existe otro tipo de shock, que es el shock séptico, ¿no? Pero por lejos, el shock cardiogénico representa la principal presentación, la principal causa de presentación de los pacientes con shock cardiogénico. Y de este shock cardiogénico, los síndromes coronarios agudos representan el 81%, prácticamente casi todos los causales de shock cardiogénico, que va de la mano de la estadística, como decía, de que representan la principal causa de mortalidad mundial. Sin embargo, hay otras causas también, aparte de las miocárdicas, ¿no? Aparte de los síndromes coronarios agudos, otras entidades que comprometen el miocardio, como las miocarditis, ¿no? Y aquí entra el tan conocido últimamente deterioro del corazón que produce la enfermedad de COVID, que causa shock cardiogénico de origen miocárdico.
Después está la insuficiencia cardíaca, la enfermedad de Takotsubo. Las gestantes tienen una manera particular de generar shock cardiogénico por disección de las coronarias o lo que se conoce como falla cardíaca periparto. Después los pacientes que fueron intervenidos a una cirugía cardíaca que desarrollan un tipo particular de shock con vasodilatación, bajo gasto cardíaco, lo que le conocen como el corazón atontado, corazón hibernado, postcardioplegía, también desarrollan un tipo de shock de origen miocárdico. Las enfermedades tiroideas, ¿no? Las taquimiopatías, los hipertiroidismos y los hipotiroidismos que generan también distintos compromisos del miocardio, ¿no? Falla cardíaca e insuficiencia cardíaca y shock cardiogénico. Dentro de las causas entonces que afectan el miocardio. También existen causas cardiogénicas de shock, pero de origen valvular, como son las distintas valvulopatías, y ahí entran las estenosis aórticas, las insuficiencias aórticas, las mitrales, las tricuspidias, las pulmonares, lo que se les ocurra, que también ocasionan un tipo de shock cardiogénico. Obviamente las valvulopatías, a diferencia de las de los síndromes coronarios agudos, son fáciles de reconocer y muchas veces rápidamente tratadas. Nos da tiempo para poderlas tratar y que no lleguen a shock cardiogénico. Pero como causas cardiogénicas de shock están también las valvulopatías y es bueno mencionarlas, sin ser necesariamente la principal causa de shock cardiogénico. Los trastornos del sistema de conducción también, las enfermedades del cardio también, ahí entra el taponamiento cardíaco como causas menos frecuentes de shock cardiogénico. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa entonces? Como los síndromes coronarios agudos son la principal causa del shock cardiogénico, vamos a utilizarlo para conocer un poquito la patogenia de esta enfermedad. Resulta que se produce un infarto agudo de miocardio. Dijimos que se ocasionó por una oclusión. Ejemplo, una oclusión del tronco de la coronaria izquierda. El tronco de la coronaria izquierda perfunde el 60% de la masa cardíaca total, por lo que ya, como según dijimos, más del 40% de la masa cardíaca ya es suficiente para que un paciente entre en shock de origen cardiogénico. Entonces, estamos frente a un paciente con un infarto de miocardio que comprometió gran parte de su masa cardíaca y produjo una disfunción del ventrículo izquierdo. Esta disfunción puede ser sistólica y también es diastólica, ambas. Y como ustedes pueden ver, todos los mecanismos que desencadenan esta gatilla esta enfermedad. A la izquierda ustedes pueden ver cómo la disfunción del ventrículo izquierdo hace que el gasto cardíaco caiga, hace que el volumen que sale del corazón caiga. Eso genera, por un lado, hipotensión arterial. La hipotensión arterial genera menos aún compromiso mayor de la perfusión coronaria. Ese compromiso mayor de la perfusión coronaria genera isquemia y esa isquemia genera más infarto y ahí ya se generó un círculo vicioso. Por otro lado, también vemos que ese gasto cardíaco disminuido ocasiona perfusión périca disminuida. Esa perfusión periférica disminuida ocasiona vasoconstricción. Esa vasoconstricción con retención de fluidos genera, obviamente, un incremento en la poscarga. Ese incremento de la poscarga hace que ese corazón, que ya de por sí está disfuncionante, haga más fuerza para vencer esa poscarga y eso deteriora más el corazón y se genera otro círculo vicioso. Por otro lado, tenemos que
un infarto de miocardio genera una respuesta inflamatoria sistémica. Esto hoy en día muy también comentado por esta enfermedad de COVID, ¿no? Que genera una respuesta inflamatoria sistémica. Van de la mano, todo va de la mano, chicos. Por eso es que esta enfermedad como trasluce que en los pacientes que mueren se está generando distintos grados de shock y de origen cardiogénico casualmente por esta respuesta inflamatoria sistémica. El infarto agudo de miocardio, en fin, cabo, es una respuesta inflamatoria sistémica. Esta respuesta inflamatoria sistémica libera óxido nítrico, ¿no? Que son las superoxidasas, peroxinítrico, las interleuquinas, ahí están las tormentas, famosa tormenta citoquímica, ¿no? Incrementan estos factores, del factor de necrosis tumoral alfa también, todo se incrementa. Esto obviamente son sustancias proinflamatorias que disminuyen la resistencia vascular sistémica, que disminuyen la sensibilidad a catecolaminas y que disminuyen la contractilidad. Tienen un efecto tóxico directo también sobre las células miocárdicas. Todo eso deteriora aún más la función miocárdica. Ese deterioro de la función miocárdica otra vez entra un círculo vicioso que genera mayor isquemia, mayor disfunción del ventrículo izquierdo y al final la muerte. En el lado derecho vean ustedes cómo una disfunción diastólica ya también del ventrículo izquierdo obviamente genera edema pulmonar, o sea, aumenta la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, eso genera edema pulmonar, el edema pulmonar ocasiona obviamente hipoxia, esta hipoxia genera isquemia, porque hay menos oxígeno para llevar al corazón. Ese menos oxígeno para llevar al corazón, en un corazón ya que viene isquémico, infartado en este caso, ocasiona mayor isquemia y se genera otro círculo vicioso que va potenciando esta enfermedad. Como ustedes pueden ver, esta es la patogenia por la cual un paciente fue progresivamente deteriorándose su espectro de shock cardiogénico. Después vamos a conocer cómo hay distintos grados de shock en la clasificación de shock, ¿no? Desde aquel paciente que está en pre-shock hasta el paciente que está a punto de morir. Entonces, shock cardiogénico involucra esta patogenia. Y ahí vamos. Sky es una sociedad, ¿no? que básicamente es una sociedad americana que engloba todo lo que abarca la cardiología intervencionista, ¿no? ¿Y por qué la cardiología intervencionista tiene relevancia importante cuando se habla de shock cardiogénico? Porque como vamos a ir viendo, forma parte del principal pilar terapéutico para el manejo de shock cardiogénico. Entonces, esta sociedad hizo una clasificación del shock cardiogénico, porque ellos observaron que no todos los pacientes se presentaban de una misma manera. Había unos pacientes con shock cardiogénico que venían con menos profundidad de severidad y había otros que prácticamente pues no respondían absolutamente a ningún enfoque terapéutico y ellos, el shock era más profundo. Entonces ellos hicieron una clasificación, elaboraron una pirámide, ¿no? En donde obviamente, como ustedes pueden ver, abajo es más ancho, obviamente una pirámide abajo más ancho, porque estarían los grupos donde frecuentemente mayor se encuentran en ese grupo. Y a medida que va profundizándose el shock, se encuentran grupos más pequeños. ¿Y cómo hicieron ellos esta clasificación? Ellos hicieron esta clasificación inspirados en la clasificación Intermax
de los cardiólogos de la Sociedad Americana de Cardiología que hizo de falla cardíaca, en donde le pusieron un nombre, ¿no? A cada paso, a cada escalón de esta pirámide. Y clasificaron según su severidad desde la A hasta la E. Y le pusieron un nombre. A la A le pusieron en riesgo. ¿Qué significa en riesgo? Quiere decir que el paciente que vino a un entorno hospitalario tiene riesgo de shock cardiogénico, tiene riesgo de desarrollar shock cardiogénico. Todavía no hizo shock cardiogénico, está en riesgo, que es casualmente aquel paciente que ingresa con un infarto agudo de miocardio. Como ustedes pueden ver, el paciente que ingresa con un infarto agudo de miocardio, pero que todavía no está en shock, ustedes tienen que pensar que potencialmente ese paciente en cualquier momento puede entrar en shock cardiogénico, por lo que lo voy a ubicar en un estadio A de la enfermedad, en riesgo de shock cardiogénico. Después está el estadio B. El estadio B, como su nombre lo dice, es iniciando, ¿no? En inglés, beginning es iniciando, ¿no? Iniciando el shock cardiogénico. ¿Qué quiere decir iniciando? Obviamente que el paciente ya tiene algunas características clínicas o laboratoriales o hemodinámicas que ya más o menos estamos conociendo de acuerdo a la descripción conceptual de shock, que me hablan que el paciente está empezando a tener un shock cardiogénico. Después está el estadio C y es el clásico, ¿no? Clásico estadio de shock cardiogénico, que es el que entra completamente en el esquema conceptual de shock cardiogénico, que son los dos componentes, bajo gasto, hipoperfusión e hipoxia, ¿no? Básicamente este estadio engloba pacientes que tienen manifiesta presentación de bajo gasto, hipoperfusión e hipoxia. Después está el estadio D, ¿no? D, ¿no? También de su sigla de deterioro o sentencia, son los pacientes sentenciados. ¿Qué pasa con esta clasificación? Son aquellos pacientes del grupo C que después de 30 minutos de intervención extrema, profunda, farmacológica, asistencia mecánica de dispositivos, el paciente no responde. Entonces a este paciente yo lo estoy sentenciando, a este paciente yo le estoy categorizando como un no respondedor y lo clasifico en un grado mayor como estadio D. Y el estadio E, ¿no? Ya el extremo, obviamente es aquel paciente con colapso circulatorio, que hizo paro probablemente, ¿no? Ha resucitado del paro, ¿no? Y probablemente pues el paciente ya esté con esta denominación que nosotros hacemos en el argot médico y que decimos que el paciente ya está obviamente para morir, ¿no? Estamos esperando su deceso. Ese es el estadio extremo, ¿no? Paciente que colapso total, pulso, paro cardíaco, asistolia, por ahí algunos escapes ventriculares, pero ya nada para poder regresionar. Obviamente esta clasificación que hizo esta sociedad es sumamente importante porque no todos los shocks, pues, se presentan de una manera clásica. Habíamos dicho, no todos los shocks tienen esta presentación clásica. Primero, habíamos conocido que hay tip shock. No es lo mismo un frío caliente que un frío seco. No es lo mismo que un caliente, eh, como habíamos mencionado, ¿no?
un hipotenso con hipotensión, con vasodilatación periférica, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Un húmedo seco que un húmedo caliente. Entonces, esta sociedad pues ha hecho esta clasificación casualmente para ir, ¿no? Reconociendo que si nosotros actuamos mucho más tempranamente en un estadio A o incluso en un estadio B, podríamos hacer que estos pacientes, porque estos pacientes con shock cardiogénico pasan de un estadio a otro, ¿no? Pasan del A al B, al C, al D y al E. Entonces, nosotros también podemos, mediante incursiones terapéuticas, regresionar esa pirámide que escalan y pasarlo del E al D o al C o al B o al A y poder recuperar al paciente. Entonces, todas las medidas están sujetas a reconocer qué tipo de, primero, qué tipo de shock tiene el paciente para poder hacer un tratamiento adecuado de acuerdo a sus valores hemodinámicos, clínicos, laboratoriales, y en qué clase de shock cardiogénico se encuentra el paciente. Si encuentra en un grado extremo, probablemente, o se encuentra en un lado D y E, está sentenciado el paciente, probablemente haya poco por hacer. Pero si se encuentra en un estadio A y B, que es donde aparentemente, digo aparentemente, porque casualmente, y esto de acuerdo a los resultados del estudio Shock Trial, en donde casualmente no nos ha ayudado mucho los resultados del estudio Shock Trial en muchos aspectos de sus conclusiones, porque casualmente ha incorporado en su población diferentes estadios de shock. Yo no puedo comparar un paciente que se encuentra en shock extremo de un paciente que se encuentra en riesgo de shock, un estadio E de un estadio A. Al estadio E, todas las medidas terapéuticas van a fracasar. En cambio, al estadio A, todas las medidas terapéuticas van a recuperar al paciente. Entonces, pues eso ha generado que hoy en día no se pueda tener conclusiones firmes, sobre todo en cuanto a la utilización de dispositivos médicos muy alentadores que han resurgido en los últimos tiempos para el tratamiento de shock. Porque los resultados han sido desalentadores para estos dispositivos en el estudio Shock Trial. Y han sido desalentadores porque, claro, entraron en el mismo saco los distintos grados o las distintas estadios de shock cardiogénico. Entonces eso ha enmascarado la utilidad de estos dispositivos médicos que lo vamos a ir conociendo un poquito más adelante. Entonces, que quede claro esto, este cuadrito es sumamente importante, que nos habla casualmente de estos estadios de shock cardiogénico. El estadio A, que habíamos dicho, el paciente que está en riesgo, ¿no?, de tener un shock cardiogénico. Es aquel paciente que no tiene ningún signo ni síntoma de shock. Puede venir, o es el paciente casualmente que viene con el diagnóstico de un infarto, pero que no tiene palidez, no tiene disnea, no tiene crépitos, ¿no? No tiene signos de perfusión, la presión venosa yugular está normal, en los sonidos obviamente no hay crepitantes, ¿no? El pulso distal, los pulsos son fuertes, no hay hipotensión, no hay pulsos débiles, el relleno capilar está normal, ¿no es cierto? Y obviamente está calientito, ¿no? El paciente viene con temperatura corporal cálida. En los marcadores laboratoriales, obviamente la función renal vamos a encontrar normal, el ácido láctico vamos a encontrar normal. Y los parámetros hemodinámicos, la presión dentro de valores normales, el índice
si le hago un estudio invasivo hemodinámico, voy a encontrar que su índice cardíaco está normal, la presión venosa central está normal y la saturación de la arteria pulmonar está normal, más del 65%. Eso es un estadio A. Un estadio B, dijimos que es un paciente que está iniciando shock cardiogénico. Un paciente que está iniciando shock cardiogénico tiene evidencia de hipotensión y taquicardia, o taquicardia. Ya hay hipotensión aquí, ya la presión venosa yugular está aumentada, ya se pueden escuchar algunos rales, ¿no? El lactato está normal, la función renal puede o no estar mínimamente dañada. Lo que sí está elevado es el péptico natriurético cerebral, eso rápidamente empieza a aparecer en los pacientes con shock y es muy importante porque es un marcador de mortalidad, al igual que el lactato, ¿no? A mayor BNP, mayor lactato, se correlaciona con mortalidad. Acá obviamente, definitivamente la presión arterial está menos de 90, la media menos de 60, el pulso está más de 100 por minuto, el índice cardíaco y la saturación arterial de la arteria pulmonar todavía están conservados. Este paciente está iniciando shock cardiogénico. Por lo que nos invita a hacer un tratamiento oportuno. Por eso es importante esta clasificación, porque me permite actuar rápidamente. El estadio C ya es un estadio al que yo he permitido que llegue el paciente porque no tomé las medidas adecuadas. Es el clásico shock que ustedes seguramente se van a llevar a su casa en la cabecita. Es el shock descriptivo que hemos realizado, en donde se manifiestan básicamente los signos de bajo gasto cardíaco e hipoperfusión. Estos signos de bajo gasto cardíaco e hipoperfusión, obviamente que invita ya al médico a colocar vasopresores, soporte mecánico como ECMO, ¿no? Obviamente el paciente no se siente bien, ¿no? El paciente se siente mal con esa sensación de malestar, ¿no? Se encuentra amoratado, pálido, ese color morado, ¿no? Violáceo, propio de los signos de hipoperfusión. Hay una sobrecarga de volumen. Ya los rales, los crepitantes son extensos. O incluso ya el paciente viene con edema agudo de pulmón, en un KILIP, de la clasificación KILIP 4, 3 o 4. Claramente con palidez y frialdad, sobre todo frialdad, ¿no? De miembros de extremidades, inclusive alteraciones del estado mental. La depuración urinaria está en menos de 30 mililitros por hora, que eso ya es una franca oliguria. Entonces, este es el clásico shock cardiogénico, el clásico paciente que viene con shock cardiogénico, que es el que conocemos todos, sabemos reconocer, esto lo reconocemos todos, cualquiera reconoce esto, el paciente está en shock, decimos. Bueno, este es el shock clásico. Si nosotros le hacemos laboratorio, vamos a encontrar lactato más de 2, vamos a encontrar, obviamente, un incremento en los valores de creatina más del 50%, también vamos a encontrar elevado PPNP, ¿no? El péptido natriurético cerebral. ¿Qué vamos a encontrar en sus parámetros hemodinámicos? Obviamente lo que conocíamos como presión sistólica menos de 90 o la media menos de 60, ¿no? Y además, necesariamente el paciente necesita drogas y dispositivos mecánicos para mantener esa presión por encima de 90, ¿no? Es decir, que no solamente es la presencia de menos 90, sino si el paciente tiene 90 o más, pero gracias a la incursión terapéutica o mecánica, es el paciente que está manteniendo presiones más de 90. Eso es signos de shock clásico. El índice cardíaco aquí ya está disminuido, la presión capilar pulmonar está aumentada, ¿no? La relación de la presión aurícula derecha, presión capilar pulmonar más de 0.8. El PAPI, ¿qué es el PAPI? El PAPI es el índice
índice de pulsatilidad de la arteria pulmonar. Este índice de pulsatilidad de la arteria pulmonar es últimamente lo que se ha estado utilizando mucho para poder determinar cuál es el estadio de shock de que se encuentra un paciente y marca conducta terapéutica. Pues yo tengo un índice de pulsatilidad menos de 0.9, estoy, o como vamos a ir viendo, estoy obligado a colocar un dispositivo de asistencia mecánica, que puede ser un Impella. Después, como ustedes pueden ver, el poder cardíaco de salida está en menos de 0.6. Estos dos últimos parámetros son muy sensibles y que se tienen que hacer en un paciente en un shock clásico para ir monitoreando la respuesta que va teniendo al tratamiento o para ir monitoreando la indicación de algún dispositivo mecánico. El estadio D, habíamos dicho que el shock sentenciado, ¿no? 30 minutos de dispositivos mecánicos, 30 minutos de full vasoactivos, ¿no? Sustancias vasoactivas, y no hay respuesta. En este caso no hay respuesta de la presión arterial, no sube la presión arterial, no aumenta el gasto cardíaco, no depuran mejor el riñón y la oliguria se va convirtiendo en oligoanuria o anuria. Entonces, 30 minutos después, el paciente es catalogado como un estadio D de su shock cardiogénico, sentenciado, ¿no? Y el estadio E, obviamente, pues ya es el estadio en donde ya prácticamente nada para hacer. Es el camino a la muerte, ¿no? Como dice ahí, camino a la muerte, en donde ya incluso pudo tener un paro cardíaco, ¿no? Está en franca resucitación, con medidas de reanimación cardiopulmonar por colapso cardíaco profundo. Bueno, ese es el extremo, ¿no? Y que son medidas, pues, paliativas las que se hacen porque casi con seguridad un estadio E, su fallecimiento es inminente. Muy bien. Entonces, ¿cómo nosotros podemos estudiar un shock cardiogénico? ¿No? Nosotros ya hemos hablado mucho de su presentación clínica, ya sabemos cómo viene el paciente, ya sabemos cómo está, ya lo hemos clasificado, lo hemos ubicado en un lado de la pirámide. Entonces nosotros tenemos que utilizar nuestras herramientas, ¿no? Laboratoriales o imagenológicas o invasivas para poder conocer un poquito más sobre en qué shock estamos o cuál es el estadio o cuál es la gravedad o si tiene el diagnóstico de shock. Para eso utilizamos test no invasivos, test laboratoriales y test invasivos. Vamos a empezar con los test no invasivos, donde vemos que la radiografía es sumamente importante por ser una herramienta fácil que nos permite claramente definir, sobre todo, la presencia del edema agudo de pulmón. También nos puede ver la silueta cardíaca para ver si el corazón está agrandado, está normal. El electrocardiograma de suma importancia para ver si el paciente viene con la principal causa de shock cardiogénico, que es el infarto agudo de miocardio. Nosotros ya sabemos a esta altura reconocer cuáles son los signos electrocardiográficos de un paciente que viene con un infarto. Después utilizamos el ecocardiograma, que puede ser el transtorácico o el transesofágico, que me permite claramente detallar la causa incluso de shock, si es un shock de origen valvular, si es un shock de origen miocárdico o pericárdico o un taponamiento cardíaco, o si es un shock multifactorial, porque pueden estar no solamente los infartos, un infarto puede estar en el contexto de un paciente valvular que agrava y profundiza su shock para complicarnos un poco más esta historia de shock cardiogénicos. Entonces el ecocardiograma, pues ahí nos ayuda mucho en saber perfectamente definir frente a qué corazón estamos. Y obviamente un estudio mucho más complejo, mucho más profundo,
la angiotac, ¿no? La angiotac que permite definir si estamos frente a un problema coronario de una manera no invasiva o un tromboembolismo pulmonar que también ocasiona un tipo de shock cardiogénico de origen derecho, en este caso, por disfunción ventricular derecha. La angio obviamente es el método de elección para definir esta entidad. Bueno, después tenemos los test invasivos. Hoy en día, a pesar que, como decía, los estudios no nos han avalado, no han apoyado sistemáticamente el uso de estos test invasivos, pero han tenido mucho sesgo, casualmente porque han involucrado distintos tipos de shock. Entonces eso no ha sido útil para poder definir si realmente estos test invasivos son útiles o no, por lo que algunas escuelas fuertemente lo recomiendan y otras no. Y dentro de estos test invasivos, como ustedes pueden ver, se trata de ya llevar un dispositivo, un catéter, a distintas partes del interior del corazón y los grandes vasos y poder realizar mediciones. Y no solamente puedo realizar mediciones, sino también puedo obtener muestras para tener una idea más certera de cómo se van manejando los valores gasométricos a ese nivel. Y dentro de estos test invasivos, los más importantes son el índice de pulsatilidad de la arteria pulmonar. Ahí está la fórmula que es presión arterial pulmonar sistólica menos presión arterial pulmonar diastólica sobre la presión de la aurícula derecha, ¿no? Obviamente eso me da una idea de cuál es realmente ese output, esa la fuerza de salida del corazón del ventrículo derecho. Después está también el output cardíaco total, que es la presión arterial media por el gasto cardíaco sobre 451. Puedo hacer mediciones de la presión en la arteria pulmonar, la presión de Wedge, que es la presión en cuña, la presión de diástole del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho. Puedo obtener muestras, gasometrías. Entonces, estos test invasivos, en lo que a mi opinión respecta, sumamente importantes para conocer qué tipo de shock principalmente. Si no estamos en distintos tipos de shock que ya conocemos ahora de acuerdo a esa clasificación de seco, húmedo, caliente o frío, sino también para determinar que a una determinada profundidad de shock voy a ser más agresivo con mi terapia para poder recuperar ese paciente. Bueno, dentro del laboratorio nosotros tenemos distintas sustancias que deben ser analizadas en el contexto de un paciente con shock cardiogénico. Algunas se los hace más frecuente que otras, pero todas se deberían hacer para ir monitoreando cómo va evolucionando el paciente. También sirven para ver la respuesta al tratamiento, también sirven para ver la severidad y algunos incluso están directamente relacionados a la mortalidad. Entonces, dentro de estos análisis que debemos ir realizando en los pacientes están las troponinas. Sabemos que el incremento de troponinas está muy relacionado al daño miocárdico, a la injuria miocárdica. Hoy con COVID sabemos que las troponinas se elevan, sabemos que es por injuria miocárdica, sabemos que los pacientes con COVID están muriendo de shock y muchos de ellos con shock cardiogénico. Entonces las troponinas en este escenario de shock sumamente importantes para poder analizar. Está directamente relacionado con la severidad. A mayor nivel de troponinas, mayor mortalidad. El péptido natriurético cerebral, lo mismo que las troponinas, tiene una relación directa con mortalidad. Si sus valores se van incrementando desmesuradamente, el riesgo de mortalidad es elevado. El lactato es
una sustancia que cuando hay isquemia, hipoperfusión, se acumula y su clearance está disminuido. El ácido láctico es de uso muy frecuente a la hora de ir monitoreando los pacientes con shock cardiogénico, porque vamos viendo cada 4 horas, cada 6 horas, cómo sus valores se van monitorizando. A más ácido láctico, mayor profundidad de shock, mayor hipoperfusión. Lo mismo que el perfil renal. Habíamos dicho de que uno de los signos de hipoperfusión es la oliguria, porque el riñón es sumamente sensible a la profundidad del deterioro hemodinámico y se manifiesta con disminución en la depuración, con oliguria, oligoanuria, incremento de los niveles de creatinina. Entonces, su presencia, su análisis debe formar parte del examen del contexto de un paciente de shock cardiogénico. Lo mismo el perfil hepático, ¿no? Los pacientes con falla cardíaca derecha, shock cardiogénico de origen derecho, congestión hepática importante, elevan sus transaminasas, elevan sus bilirrubinas, se produce no solamente por congestión, sino también por hipoperfusión hepática, incremento en sus perfiles, en sus valores. La gasometría arterial obviamente nos permite definir el estado de oxigenación del paciente y cómo estamos manejando nuestros parámetros ventilatorios en el paciente. El bicarbonato y otros, ¿no? Bicarbonato sérico, PCR, entre otros. Muy bien. Entonces, todo esto nos ha servido para ir preparando nuestro arsenal terapéutico. Nosotros ya sabemos que estamos frente a un shock, ya sabemos su profundidad, su gravedad, ya lo tenemos diagnosticado de acuerdo a sus causas, incluso lo tenemos definido de acuerdo a su severidad, si estamos frente a un paciente según su profundidad severa o no. Entonces nos tenemos que preparar para ofrecer a este paciente con shock cardiogénico todo el enfoque terapéutico necesario. Sabemos perfectamente que tiene alta mortalidad y nos vamos a enfrentar contra todas las estadísticas en contra a recuperar a este paciente. Recordemos que la mortalidad de shock cardiogénico en nuestro país es más del 50%, mucho más. Es extremadamente alto. Y obviamente solo necesitaremos armarnos bien para poder tratar a estos pacientes con shock cardiogénico. Entonces, vamos a hacer así. ¿Qué es lo primero que tenemos que encarar a los pacientes con shock cardiogénico? Decíamos que nos vamos a circunscribir o referir básicamente al shock cardiogénico ocasionado por el infarto agudo de miocardio, porque sabemos de que es la principal. Decíamos que el 81% ocasiona el síndrome coronario. Entonces nos vamos a enfocar básicamente en el enfoque terapéutico de este tipo de shock cardiogénico. El estudio IABP, ¿no? Y también el estudio Shock Trial, demostraron claramente que la perfusión de la arteria coronaria era el objetivo principal para tratar de recuperar un paciente de shock cardiogénico de origen del síndrome coronario agudo. Todos los estudios que se han realizado con fibrinolíticos en el entorno de shock cardiogénico no han demostrado que mejoran la sobrevida de los pacientes, como lo ha demostrado en otros pacientes que tienen infarto, pero que no llegan a tener shock cardiogénico. En los pacientes con shock cardiogénico, la fibrinolisis tiene muy poca o limitada utilidad en mejorar la sobrevida de los pacientes.
Y eso lo han demostrado así los estudios. Lo que sí realmente ha demostrado que mejora la sobrevida de los pacientes con infarto agudo de miocardio y shock, aclaremos, y shock cardiogénico, es la intervención coronaria percutánea temprana. La intervención coronaria percutánea temprana, que es el cateterismo más la angioplastía, realizada en pacientes con shock cardiogénico, ha mejorado la sobrevida, no a 30 días, sino a 6 meses y a 12 meses. Los pacientes a quienes se le ofreció tempranamente angioplastía primaria versus a los que solamente se les hizo tratamiento médico, sobrevivieron más a 6 meses y a 1 año después de tener el shock cardiogénico. Entonces, hoy en día nos recomiendan de una manera fuerte que los pacientes con shock, indicación clase 1, deben ser rápidamente, pacientes de shock cardiogénico, deben ser rápidamente transferidos a una unidad que cuente con un laboratorio de hemodinamia para realizarse su angioplastía. Porque solamente eso ha demostrado mejorar la sobrevida, que ya sabemos que es bien limitada a los pacientes con shock cardiogénico. Aún así que el paciente haya sido fibrinolizado, si se le ha ofrecido terapia fibrinolítica y el paciente está en shock cardiogénico, igualmente el paciente debe ser transferido, referido a un centro de mayor complejidad para realizarse su cateterismo y angioplastía. Entonces, que quede claro que los pacientes con shock cardiogénico, entre la opción izquierda y la opción derecha, claramente ya ustedes saben qué opción deben optar. Muy bien. ¿Qué consideraciones debemos tener en cuenta en un paciente con shock cardiogénico? Y obviamente tenemos que hacer un monitoreo invasivo y un monitoreo no invasivo, ¿no? Y habíamos dicho también que tenemos que hacer un monitoreo de sus laboratorios, de los distintos laboratorios que se van, de los hallazgos laboratoriales que se encuentran en los pacientes. De acuerdo a esto, tenemos que, además de llevarlo al paciente a la sala de hemodinamia, que es lo primero que vamos a hacer, ir manejando sus parámetros hemodinámicos del paciente. En ese sentido, realizamos un monitoreo no invasivo, en donde rápidamente nosotros medimos la oximetría por pulso, la frecuencia respiratoria, ¿no? Realizamos un monitoreo invasivo de la presión arterial, realizamos un monitoreo invasivo de la presión central, la saturación de oxígeno que tiene a nivel central, realizamos un análisis de la depuración urinaria, colocamos un catéter en la arteria pulmonar para medir gasto cardíaco, índice de pulsatividad de la arteria pulmonar, para obtener gasometría central, que difiere muchas veces de la gasometría periférica, porque el paciente se encuentra en vasoconstricción periférica y los parámetros, los datos son poco fidedignos. Hacemos un conteo de glóbulos completos, ¿no? De glóbulos blancos, glóbulos rojos. Esto lo hacemos cada 12 a 24 horas. Medimos los electrolitos en sangre. Esto es cada 6, cada 12 horas. Medimos la creatinina cada 12 o cada 24 horas. La función hepática diariamente. El lactato lo hacemos cada hora o cada 4 horas. Y lo mismo hacemos en cuanto a los análisis de coagulación. Obviamente todo esto es dinámico y como ustedes pueden ver a la derecha, cada una de los parámetros que vamos evaluando tiene correlación del por qué y para qué estamos realizando dichas evaluaciones. Asimismo, utilizamos sustancias vasoactivas. Como ustedes conocen, los vasopresores e inotrópicos, dopamina, norepinefrina, epinefrina, vasopresina, ¿no?
o los venodilatadores, dobutamina, isoproterenol, milrinona, levosimendan, son los inotrópicos, ¿no? O y dilatadores, o sea, inotrópicos y vasodilatadores, ¿no? Además, se utilizan dependiendo, y aquí entra la importancia de esa clasificación de los tipos de shock. Nuevamente, repito, ¿no? Húmedo, seco, frío, caliente, para poder nosotros tener un objetivo mucho más definido en cuanto a su tratamiento. Entonces utilizaremos cada uno de estas medicaciones vasopresoras para subir el gasto cardíaco, para subir la resistencia vascular sistémica. Hay unos que mejoran mucho más el gasto cardíaco, hay otros que mejoran mucho más la resistencia vascular sistémica, ¿no? Entonces, depende de lo que quiero mejorar, voy a ir utilizando cada uno de estos inotrópicos. En el estudio Triumph, la norepinefrina resultó ser superior a la dopamina en términos generales. Como repito, estos estudios están sesgados porque no sé cuántos estaban en shock extremo, cuántos estaban en shock incipiente. Sin embargo, en ese estudio, la norepinefrina superó a la dopamina en cuanto a mortalidad. Por lo que sería el agente de elección cuando ustedes necesitan un agente vasoactivo en el contexto de un shock cardiogénico. Entonces, como ustedes pueden ver, si yo tengo solamente para ejemplificar, si yo tengo un paciente con un shock clásico, ¿qué es el paciente con un shock clásico? Es el húmedo y frío. Un paciente húmedo o frío, norepinefrina o dopamina como agentes a considerar inotrópicos en ese grupo paciente. Pero si se encuentra eubolémico, es decir, seco, frío, ¿no? Agregaré a esos agentes vasoactivos bolos pequeños de fluido, volumen, que estarían de otra forma contraindicados en el grupo de pacientes clásicos, ¿no? Que son los húmedos y fríos. Entonces yo tengo que ir manejando mi esquema terapéutico dependiendo de esa clasificación de esos tipos de shock cardiogénico para poder hacer un enfoque un poquito más preciso de su patología. En los últimos años han incursionado un desarrollo importantísimo de diferentes dispositivos mecánicos. ¿Y esto por qué? Y esto porque en el estudio IABP Shock, el balón de contrapulsación aórtica no demostró que mejoraba la sobrevida en pacientes con shock cardiogénico y que antes tenían una indicación clase 1. Quiere decir que a todos los pacientes con shock cardiogénico se les colocaba un balón de contrapulsación aórtica, salvo contraindicaciones absolutas. Pero, como decía, el estudio IAB-SHOCK ha demostrado que no solamente no mejora, sino que ocasiona daño, porque incrementa la hemorragia y complica más el shock cardiogénico, por lo que las guías han degradado su uso a clase 3, es decir, incluso contraindicado. Entonces, los dispositivos mecánicos, como el balón de contrapulsación, fueron degradados, dieron el punto de inicio para que se incursione, se fabrique, se cree nuevos dispositivos que suplanten al fallido uso del balón de contrapulsación. Pero nuevamente debo hacer una aclaración aquí y no sepultar como lo sepultó las guías al balón de contrapulsación, puesto de que estos estudios no han definido claramente, tienen mucho sesgo, no han definido claramente a qué grupo poblacional se referían
cuando colocaban el balón de contrapulsación aórtico. Si yo le voy a colocar el balón de contrapulsación a un estadio E, de nada casi va a servir. Pero si yo le coloco un balón de contrapulsación a un estadio A, probablemente va a ser de mucha utilidad y en él sí va a generar mejor en la sobrevida. Entonces, el balón de contrapulsación aórtico debe estar presente en la mente siempre, a pesar que las guías nos han limitado su uso. Sin embargo, habría que definir claramente todavía en qué escenario es útil. Y digo que no sería conveniente todavía sepultar, porque el balón de contrapulsación de todos los dispositivos mecánicos que existen actualmente debe ser el único que todavía se encuentra al alcance de la población de los hospitales públicos. Porque en los hospitales públicos, salvo muy raras excepciones, los nuevos dispositivos mecánicos no existen, no hay, no tienen. Por lo que el balón de contrapulsación pues debe ser reevaluado para su utilización en los pacientes con shock cardiogénico. Y ahí está, este es el balón de contrapulsación. Ustedes lo que ven ahí es como en sístole lo que hace el balón, que es un globo que se coloca a la altura de la aorta torácica descendente, distal a la subclavia. En sístole el balón se desinfla y en diástole el balón se infla. Vean cómo cuando se infla el balón, las arterias del corazón incrementan su volumen y su presión, mejorando la circulación coronaria. Entonces, como el balón de contrapulsación mejoraría la circulación coronaria, disminuye la resistencia periférica y de esta forma tiene utilidad para los pacientes que cursan un shock de origen cardiogénico por un infarto agudo de miocardio. En un análisis del estudio IABC Shock, se ha demostrado de que el balón de contrapulsación ha sido más útil en los que fueron a revascularización miocárdica que en los que fueron a revascularización miocárdica. Y eso les está dando una pauta. Les está haciendo saber de que sí sirve. Porque en los pacientes que no fueron a revascularización miocárdica se favorecieron de esta mejora en la perfusión miocárdica a través del inflado en diástole y la mejora de la perfusión miocárdica. En este subestudio del efecto beneficioso en pacientes que no fueron a revascularización miocárdica, demuestra pues la utilidad y que pueden ser muchos de nuestros pacientes, porque también revascularización miocárdica en nuestro país, al igual que los dispositivos mecánicos modernos, solamente contados con la mano que tengan la posibilidad de realizar cateterismos con angioplastía. Nosotros tenemos la suerte y es uno de los pocos hospitales, el Hospital Hipólito Unanue, del cual soy el especialista que hace los cateterismos cardíacos, puedo dar fe de ello. Impela. Como ustedes ven, Impela es un dispositivo coaxial al corazón que lo que hace es extraer sangre de la cavidad del ventrículo izquierdo y volcar hacia la aorta ascendente para la perfusión sistémica general. Es un dispositivo que tiene un rotor que gira dentro de su luz, haciendo que por un efecto de absorción el contenido del ventrículo izquierdo sea distribuido en el resto de los órganos a través del pasaje hacia, desde el ventrículo a la aorta. Impela es un dispositivo muy prometedor que se lo utiliza en shock, en estadios de shock cardiogénico, sobre todo estadio C,
estadio D, y que ha demostrado en varios estudios realmente su utilidad. En algunos no, pero nuevamente repito, los estudios de shock siempre han estado sesgados porque no se hizo una clasificación adecuada en cuanto a la severidad, una selección adecuada de severidad. Por eso es que estos dispositivos no han tenido el impacto que debieron haber tenido si es que se les hubiese hecho a una población seleccionada. Impela. Después tenemos ECMO, que también son muy raros en nuestro país, ¿no? El ECMO lo que hace, canula una vena periférica y canula una arteria y bypassea el circuito cardíaco, mejorando obviamente la perfusión y la oxigenación, sobre todo porque tiene una membrana gasométrica que oxigena la sangre venosa y vuelca contenido de sangre oxigenada al organismo, al resto del organismo. Ustedes se deben acordar de las curvitas de volumen y presión. Ahí pueden observar que, obviamente, por un lado, hacia abajo está el volumen y hacia arriba a la izquierda está la presión, ¿no? Cuando el ventrículo izquierdo se va llenando de sangre, en diástole, inicia en el punto D, se va llenando la sangre hacia el punto A, estoy en la curva de arriba, ¿no? Y como el volumen se va incrementando porque se va llenando de sangre y la presión se va incrementando pero muy ligeramente por incremento del volumen en esa cavidad. Luego viene la contracción isovolumétrica que va de A hasta B, en donde hay un incremento de la presión intraventricular, pero la válvula aórtica todavía no se ha abierto. Eso ocurre en el punto B, en donde ya por la fuerza de esa presión, de esa cavidad, se abre la válvula aórtica, vuelca su contenido hacia la y el volumen pasa y disminuye desde un punto B hasta un punto C, en donde el volumen es eyectado. Luego se produce una caída abrupta y sustancial, que es la diástole propiamente dicha, de C a D del ventrículo izquierdo, donde cae la presión, ¿no? Cae la presión ya sin volumen de esa cavidad. Esta área que circunscribe este cuadrado es lo que se conoce como consumo de oxígeno. ¿Sí? Consumo de oxígeno o trabajo. Si yo agrando esta área, estoy hablando de mayor consumo de oxígeno. Si yo disminuyo esta área, estoy hablando de menor consumo de oxígeno. Y como vean ustedes, cuando hicieron la comparación del comportamiento de estas curvas de presión y volumen, cuando se utilizó el balón de contrapulsación en el medio y cuando se utilizó Impela, vean que el área de Impela es mucho más pequeño en azul que el área de balón de contrapulsación, que está en el cuadro medio, también en azul. Esto pues refleja efectos en el trabajo cardíaco, con consecuente o subsecuente disminución del consumo de oxígeno. Fue reflejado en las recomendaciones del Instituto Nacional Cardiogénico de Shock, que es uno de los institutos que mejores pautas nos ha indicado para el manejo de shock cardiogénico, en donde además de activar el catéter, o sea, realizar la angioplastía y activar el laboratorio de cateterismo, nosotros hacemos o ellos hacen una evaluación invasiva, donde miden la presión de fin de diástole,
el índice cardíaco, el poder cardíaco, el índice de pulsatilidad. Y de acuerdo a esos valores, como ustedes pueden ver, de acuerdo al poder cardíaco, el índice de pulsatividad, van tomando una u otra decisión según algoritmo. Como ustedes pueden ver, un índice de pulsatividad de menos de 0.9 es indicación de colocar impela en esos pacientes. Y así ellos van monitorizando y van escalando en cuanto a su enfoque terapéutico sobre los pacientes que cursan un shock cardiogénico. Por eso es importante esa clasificación pirámide que les di, porque me permite conocer, evaluar, estudiar el paciente con shock cardiogénico y enfocar un tratamiento más agresivo, menos agresivo, que sabemos que puede definir, obviamente, mejora en la sobrevida de los pacientes. Bueno, creo que están todavía ahí. Espero. No sé si estás, Alex. Hola. 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 Hola, sí estoy. Bueno, bueno. Bueno, Alexito. Yo he terminado. Así que, chicos, gracias por la atención. Que me hayan acompañado en esta clase que es un poquito cardiogénico, pero espero que haya sido de vuestra utilidad. ¿Ah? Un abrazo a todos y a cuidarse. Chao, Alexito. Ya, Ferin, ahí hay un chico que está levantando la mano. Ah, bueno, bueno, escucho, por favor, antes que Y me la, vaya. Estoy atento a vuestras dale. preguntas, chicos. Hay una parte que no me ha quedado claro cuando mencionó eso del balón que le ponen en la aorta para que pueda volver a hacer la perfusión coronaria. En este caso solamente se emplearía con personas que tienen una angina estable, y en una angina estable no se emplearía eso porque de todas maneras no llegaría a la perfusión coronaria. Eso se emplearía para ese balón. Muy bien, buena pregunta. Bueno, voy a volver a esa diapositiva. Bueno, primero la pregunta del compañero, según he podido entender, es cómo funciona el balón, ¿no? El balón es un catéter. Es un catéter que tiene en el extremo distal un globo. Es un globo como el globo de carnaval, es así, un globito. Obviamente se coloca a través de una punción en la vena femoral, en la pierna, se hace una punción y a través de esa punción se lo asciende hasta la aorta, hasta que el balón propiamente dicho quede ubicado en la porción torácica de la aorta descendente. Obviamente distal a la subclavia, si no voy a ocluir la subclavia cuando se infle el balón, tiene que ser más distal a la subclavia. Entonces, ¿qué hace este aparatito? Este aparatito se sincroniza con la actividad del corazón. ¿Qué quiere decir se sincroniza? Quiere decir que en sístole se va a desinflar automáticamente y en diástole se va a inflar. Eso tiene obviamente un impacto, rápidamente se los voy a explicar. Cuando está desinflado, la sangre pasa a través del balón, ¿no? Y va a la circulación periférica. Eso tiene un impacto solamente mejorando, disminuyendo la resistencia periférica. Pero el impacto más importante es en diástole. ¿Qué pasa en diástole? Ustedes saben que el corazón se irriga y perfunde solamente en diástole, no en sístole, porque en sístole las arterias epicárdicas se comprimen y el corazón entra por milésimas de segundo en isquemia. No es isquemia, pero entra en nada de perfusión. Una vez que entra en diástole,
las arterias del corazón dejan de ordeñarse, se abren y es en diástole donde se perfunde el corazón. Ahora bien, si yo tengo un balón inflado en esa columna de sangre de la aorta, hace que gran parte de esa columna no progrese distalmente y de alguna forma incluso regrese o retorne, trate de retornar hacia el corazón, pero como las válvulas aórticas ya están cerradas, la única forma de escape que tiene esa regurgitación es a través de las arterias coronarias. Y como ustedes pueden ver en el dibujito, miren las arterias coronarias, cómo están en diástole cuando el balón está inflado, francamente perfundidas, dilatadas, a diferencia del otro lado del dibujito, en donde las arterias están como chorreadas, ¿no? Como comprimidas. Entonces ahí las arterias pues prácticamente no están perfundidas, lo que sí ocurre cuando el balón está inflado. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta le entendí al compañero que en la angina inestable y se hizo ahí una ensalada con la angina estable. Y aquí claramente hay que definir que el balón de contrapulsación aórtico se utiliza solamente en pacientes con shock cardiogénico. ¿Qué quiere decir? Que si el paciente hizo un shock cardiogénico por cualquier causa, más si fue un síndrome coronario agudo, que puede ser por un infarto ST elevado, un infarto ST no elevado, una angina inestable, que es más raro que te lleve a un shock, pero puede ser, entonces estaría indicado su utilidad. Creo que con eso hemos respondido al compañero. ¿Alguna otra pregunta de algún compañero? Hola. ¿Hay alguna pregunta más de los 54 que quedan? Sí, ya creo que damos. A ver. A ver, hay uno todavía ahí que... Ahí vi un mensaje de alguien. Bueno, hay muchísimos mensajes, pero recién saltó uno que decía... A ver, vamos a buscar ese mensaje. Andrés Arias. Ahí está, Sabeli Huerta. A ver, voy a tratar de responder. Isabel Huerta escribe y dice, si el paciente, el balón de contrapulsación no es el tratamiento definitivo, es solo para mejorar la función del ventrículo, pone. Eso estamos de acuerdo. No es un tratamiento definitivo, es un tratamiento paliativo, es un tratamiento que va a mejorar, pero no el definitivo, ¿no? Después dice, si el paciente tiene hipotensión severa, taquicardia 220, hipotensión, oliguria, ¿qué procedimiento de emergencia recomienda? Bueno, eso puede tener varias traducciones. No toda hipotensión severa es shock. No toda taquicardia de 220 es shock. Ojo, ¿no? Eso que quede claro. El shock es una entidad que ya lo hemos reconocido que se caracteriza por gasto cardíaco y signos y síntomas de hipoperfusión e hipoxia. O sea, no basta con que me digas un parámetro de hipotensión y ya está en shock, no. No, ¿y dónde está la palidez? ¿Dónde está la hipoperfusión de órganos, etcétera? Entonces, eso es lo que hay que definir claramente. Ahora, en lo que se refiere al paciente de la doctora Huerta, que dice hipotensión severa, taquicardia y oliguria, ¿qué procedimiento de emergencia recomienda? Bueno, si estamos frente a este paciente, una taquicardia de 220 puede ser más bien que se trate de una taquicardia supraventricular, ¿no? Una taquicardia de 220, un shock cardiogénico no te va a llevar a una taquicardia tan alta, para empezar. Eso puede ser más bien una taquisupra, ¿no? Que genera hipotensión y que genera oliguria, ¿no? Y si estamos frente a una taquicardia supraventricular, bueno, le damos adenosina,
o le hacemos un bloqueante cálcico, verapamil, o le hacemos medidas vasoplégicas para frenar esa frecuencia cardíaca, o le hacemos una cardioversión, en términos generales, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? 2, 3, 4, 5. Listo, Alexito. Hasta la próxima. Hay otra pregunta, le vamos a contestar a Andrés. En su experiencia, si me encuentro en un centro de salud que no tiene todas las herramientas, ¿cuál sería el manejo antes de derivarlo? ¿Tiene una complicación mayor? Esa es una buena pregunta de Andrés. Pobre Andrés, si se encuentra con un paciente con shock cardíaco en un centro de salud donde no tiene los elementos. Ya hemos visto que la mortalidad es bien alta. Casi con seguridad su paciente se va a morir y eso es una cruda realidad y no es que sea inoportuno al decir esto. De todos modos, en un paciente con shock cardiogénico, el manejo es bastante complejo. Ya de por sí en centros de alto nivel su mortalidad es 50%, como había mencionado. Andrés, lo que tienes que hacer es inmediatamente derivar al paciente con shock cardiogénico. Obviamente atinar tal vez a poner alguna sustancia vasoactiva, ¿no? Dobutamina, dopamina o mejor noradrenalina, y con ese goteo coordinar una transferencia a un centro de mayor complejidad. Si el causal es un infarto agudo de miocardio, puedes utilizar trombolítico, pero el trombolítico, como has visto en los estudios, no ha mejorado la sobrevida. Pero está obligado a utilizar en los infartos agudos de miocardio trombolisis en un centro de menor complejidad. ¿No? Colocar oxígeno si el paciente está saturando bajo, hacer una triple vía para medir diuresis, tal vez intubar al paciente para mejorar la mecánica ventilatoria y la oxigenación, pero lo más importante, no demorar hasta llevarlo a un centro de mayor complejidad, dada su alta mortalidad. Bueno, Alex, ¿estás? Sí. Y Alexito, un abrazo. Creo que hemos terminado, ¿ah? Ya, gracias. Listo, Cuídate. chao Alexito y chao chicos, nos vemos la No próxima. olvides las preguntas. Gracias.